Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Rosas y les doy la bienvenida a este seminario de matemática educativa en el cual ustedes harán la elección de su tema de tesis y propondrán a alguno de los profesores del PROME como su director de tesis. A continuación presentaré las líneas de investigación que manejo para que ustedes puedan decidir si les interesa alguna de ellas. Entonces presento rápidamente aquí en la pantalla los elementos que yo estoy realizando en estos momentos. Las líneas de investigación que yo desarrollo son educación a distancia. Recuerden, ustedes están en un programa de matemática educativa en línea, entonces es educación a distancia. También manejo la tecnología en el aula de clases. Esta tecnología en el aula de clases, esta línea, no solo hace referencia a utilizar dispositivos electrónicos, sino diferentes formas de uso de la tecnología. Intentaré explicarme. Por ejemplo, puede ser necesario un dispositivo electrónico para realizar una actividad didáctica. Tal vez solo se utilice la tecnología para diseñar una actividad didáctica o tal vez solo se utilice la tecnología como una herramienta para realizar una actividad didáctica, la cual se facilita con la tecnología, pero que no necesariamente sea vital el uso de la tecnología. Entonces, hay diferentes fases o diferentes niveles de uso de la tecnología en el aula de clases. Todas ellas las abordo en mis investigaciones. También pueden ver ustedes el dominio afectivo en matemáticas. Este dominio afectivo en matemáticas lo que permite es preguntarnos qué es lo que hacen los estudiantes, qué es lo que sienten, qué es lo que experimentan en sus cursos de matemáticas. También este dominio afectivo involucra a los profesores. O sea, ¿cuáles son las presiones que puede tener un profesor? ¿Qué son o cuáles son los sentimientos que tiene un profesor cuando sus alumnos aprueban o reprueban un curso? Todo esto dominio afectivo tiene que ver con matemáticas y entonces también lo analizamos en teorías y en tesis también se ha desarrollado este tema. Y finalmente el de diseño de actividades de modelación matemática para la clase de matemáticas. Bueno, ahí podemos realizar diferentes tipos de actividades didácticas. Esta línea se relaciona mucho con la línea de tecnología en el aula de clases. Estas dos líneas de investigación, bueno, es muy común diseñar una actividad que realice una modelación en la clase de matemáticas para utilizando tecnología en el aula. Esto es muy común. Eh, Más adelante les mostraré tesis en la cual les comentaré esto. De hecho, continuemos con eso. Estos son algunos títulos de tesis que he dirigido. En los últimos 3 años, de hecho, se la acerco un poco más para que puedan ver la pantalla. Diseño de una secuencia didáctica basada en modelización matemática para el nivel bachillerato. Esto se realizó una secuencia didáctica con la que los alumnos podían analizar un modelo matemático. También tenemos la modelación directa e inversa como medio de integración de los conocimientos matemáticos y extramatemáticos del ingeniero químico, el análisis del enfoque didáctico y problemas matemáticos en un libro de texto de bachillerato. En esta tesis, por ejemplo, lo que se hizo fue tomar varios libros de texto utilizados en cursos de matemáticas y ver cómo tratan los diferentes libros el mismo tema de matemáticas. También en el 2016, dos alumnos míos presentaron estas tesis: factores afectivos y pensamiento matemático, experiencias emocionales de profesores. Lo que les decía yo, aquí en esta tesis se abordó qué es lo que experimenta un profesor cuando da sus cursos de matemáticas, y también hicimos el diseño de una secuencia didáctica para el estudio del concepto de función utilizando software de geometría dinámica. En este caso, la tecnología se utiliza para diseñar la secuencia didáctica, y para resolver la secuencia didáctica es necesario
de hecho, aplicar ese mismo software. En este caso fue GeoGebra. Bien, ahora, factores que motivaron a mujeres a estudiar matemáticas como carrera profesional, el caso de estudiantes de la UNAM. Esta es una tesis del 2017. Aquí las matemáticas es una carrera que se considera generalmente como una carrera de hombres. Entonces, ¿qué es lo que motiva a las mujeres a estudiar una carrera de hombres, como se le conoce en ocasiones? También hemos abordado el tema de qué es lo que imagina un alumno o qué imagen tiene de lo que es un matemático. Entonces, aquí se hizo una comparación entre dos áreas. ¿Qué es lo que opinan los alumnos de las áreas de físico-matemáticas o los que están, digamos que orientados a estudiar matemáticas o física o ingeniería? ¿Y qué es lo que pasa con los alumnos de las carreras de áreas de ciencias sociales? Estos alumnos, bueno, llevan diferentes, o quizás en sus cursos ya no llevan matemáticas, entonces, ¿qué es lo que ellos tienen como imagen de lo que es un matemático o lo que hace un matemático? Y bueno, nuevamente, experiencias emocionales de estudiantes de preparatoria en la clase de matemáticas. La tesis nombrada en el 2016 es de profesores y esta es lo que experimentan los estudiantes de preparatoria. Bien, ahora, también en el 2017, dos alumnos míos hicieron estas tesis, estrategias creativas para consolidar el algoritmo de la suma y resta en alumnos de segundo grado de educación primaria. Aquí era unas actividades que se buscaba que los alumnos con el concepto y las operaciones de suma y resta que ya ellos manejan, se quería consolidar ese algoritmo. Esta tesis lo que hace es presentar una actividad que busca esas estrategias creativas en los alumnos. Y también en el 2017, factores que motivaron a docentes de matemáticas en la elección de su profesión. Regresamos con los factores y la emotividad en matemáticas y en este caso nuevamente con profesores. ¿Qué es lo que hace que un profesor, ahora que está tan de moda culpar a los profesores de todos los males de la educación, qué es lo que hace que un profesor, bueno, primero, qué es lo que hace que una persona quiera ser profesor y después qué es lo que hace que una persona quiera ser profesor de matemáticas? Entonces, en este 2018, mis alumnos han escrito estas tesis para presentar su examen de grado. La construcción del concepto de función lineal utilizando herramientas tecnológicas de la escuela secundaria. Este es a nivel secundaria y también se utiliza GeoGebra para realizar una actividad que permite construir el concepto de función lineal. Y para educación primaria, un alumno desarrolló esta tesis, análisis del juego escoba del 1 para el estudio de fracciones en estudiantes en su primer año de secundaria. En esta actividad está pensada, se puede aplicar para niños de primaria o para primer grado de secundaria. Esta tesis es mediante un juego de mesa en el cual los chicos van aprendiendo o van practicando lo que son fracciones, las fracciones clásicas, un medio, un tercio, un cuarto, dos tercios, de este estilo. Y mediante ese juego los chicos, bueno, consolidan lo que es las fracciones y todo mediante juego, ¿no? También en este 2018, dos alumnos míos presentaban esta tesis, diseño de una actividad didáctica para la enseñanza y aprendizaje del modelo de regresión lineal en la educación media superior. Este es a nivel bachillerato. La regresión lineal también se le conoce de otras maneras, por ejemplo, el método de mínimos cuadrados, que es para ajustar datos mediante una línea recta. Bueno, esta es una tesis en la cual se genera una actividad didáctica en la cual los alumnos al terminarla debieran ya haber eh, consolidado primero, obtener el concepto de regresión lineal y después consolidar todo el procedimiento. Y finalmente, el diseño de una secuencia didáctica utilizada en el aula invertida. Esta tesis lo que analiza es en bachillerato a distancia, en bachillerato en línea,
¿Qué sucede con la metodología de aula invertida? Entonces se propone una secuencia didáctica que se aplica durante el curso y se hace el análisis. Y bueno, esos son los temas que han presentado mis alumnos como tesis, las 14 tesis que han presentado en los 3 años anteriores. Y estas son las tesis que ahorita están en desarrollo específicamente para graduarse en el 2019. Para el 2019 eh, presentará a un alumno diseño de una secuencia didáctica basada en modelación y programación para el aprendizaje de la noción de perímetro en educación primaria. Aquí no lo menciona, pero esta tesis lo que desarrolla es primero la programación de una applet para teléfono celular o para tablet, con la cual los chicos de primero a sexto de primaria van a ver lo que es el perímetro y lo van a consolidar. Esta es una tesis muy interesante. Calculamos que esta debe presentarse hacia mediados del mes de junio. Consideraciones de alumnos de carreras de ingeniería acerca de las profesoras de matemáticas con enfoque de perspectiva de género. Esta tesis está siendo desarrollada por una alumna y calculamos que se debe presentar a mediados del mes de mayo. Bien. También en el 2019 otros alumnos míos presentarán estas tesis, interrelación entre la comprensión lectora y las matemáticas. O sea, a veces decimos que los chicos no responden un problema porque no lo entendieron. Entonces, ¿qué relación hay entre la comprensión lectora? O sea, leo un ejercicio, leo un enunciado, qué tanto lo comprendo y luego si puedo resolver los problemas. Bueno, secuencia didáctica de álgebra lineal para la simulación de un sistema dinámico. En esta, el estudiante lo que quiere hacer es una secuencia didáctica que le permita modelar un sistema dinámico en términos, por ejemplo, de población. Uno de las poblaciones que está analizándose, por ejemplo, es la de los búhos. En cierto bosque los búhos se estaban extinguiendo, se metieron eh, ejemplares vivos para que tengan crías y se empiece a regenerar la población. Entonces esa es una simulación de un sistema dinámico. Entonces aquí en esta tesis mi alumno lo que está haciendo es una secuencia didáctica utilizando álgebra lineal, intentando ver la simulación de un sistema dinámico como el que les cuento del búho. Y finalmente, una ingeniería didáctica para las operaciones básicas de números complejos. Esta es una tesis que está dirigida hacia los chicos de nivel secundaria y ellos con esta ingeniería didáctica lo que buscamos es que comprendan las operaciones suma, resta, multiplicación y división de números complejos y que la practiquen. Esa es la idea con esto. Estos son los temas de tesis que han presentado mis alumnos en 2016, 17 y 18. Y estas últimas 5 son las tesis que presentarán mis estudiantes a lo largo del 2019. No son todos los temas que he estudiado o he investigado. En años anteriores podrían encontrar, si revisan en la liga de tesis del, del PROME, van a encontrar tesis mías que he dirigido con temas, por ejemplo, de metodología de comparación. O sea, siempre comparamos que este grupo salió mejor calificaciones que el otro grupo, y sin embargo, aunque son comparaciones muy comunes que uno realiza diariamente, debe haber una metodología, algo que nos permita hacer que esa comparación sea una actividad objetiva, quitando lo más posible de lo subjetivo y que los alumnos se vea reflejado lo que hicieron de manera perfecta. Historia de las matemáticas, también he dirigido tesis que emplean o que utilizan la historia de las matemáticas en algún curso. También estrategias de aprendizaje, por ejemplo, cómo aprenden los niños de preescolar, o sea, en una escuela, un kinder, cómo aprenden a sumar, cómo juegan, esas estrategias que utilizan ellos, que desarrollan, cómo son. Y finalmente las representaciones sociales es otro de los temas que he trabajado en mis tesis. Entonces, eh, espero que alguna de estas líneas de investigación les parezca interesante.
algo que les puedo comentar acerca de todo esto de las líneas de investigación es que algunas de ellas, de las tesis que ustedes les acabo de mostrar, no estaban dentro de mi línea de investigación. Sin embargo, el tema fue interesante. Por ejemplo, el tema que la tesis que se presentará aproximadamente por ahí de mayo de este año es de enfoque de género. El enfoque de género no estaba dentro de mis líneas de investigación, sin embargo es un tema interesante y es un tema importante, y entonces pues dijimos, pues hay que investigarlo y le entramos. Entonces, tal vez ustedes tengan algún tema y digan no está en ninguna de sus líneas de investigación, pero es posible que sea un tema interesante, que sea un tema importante, y entonces, aunque no esté en las líneas de investigación, pues vale la pena investigarlo. Así es que, bueno, esos son mis datos de contacto, correo personal y el correo institucional. Si alguno de ustedes se interesa, puede escribirme y podemos platicar en detalle alguna idea que tengan para ver si se puede desarrollar por alguna de estas líneas o hay que buscar alguna nueva línea de investigación. Mucho gusto estar con ustedes y quedo en espera de su contacto para ver si desarrollamos algún tema de tesis. Hasta luego.